Asamblea Nacional mantendrá su presupuesto para el 2020. El Consejo de Administración Legislativa resolvió dejar la cifra en los 67 millones de dólares. Autoridades electorales y sociedad civil entregaron aportes a reformas al Código de la Democracia. El artículo 150, que tiene que ver con la despenalización del aborto, será votado de manera independiente. Esto dentro de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Así lo explicó la presidenta de la Comisión de Justicia, Jimena Peña. Grupo parlamentario da seguimiento del cumplimiento de la Ley de Desarrollo Fronterizo. Asamblea Nacional del Ecuador suscribe convenio interinstitucional con las entidades asociativas de los gobiernos autónomos descentralizados del país. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Saludos a todos amigos y bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias en este jueves 12 de septiembre de 2019. La bienvenida como siempre a quienes nos siguen a través de la señal de televisión legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida la información. Iniciamos con las noticias y les contamos que el presupuesto de la Asamblea Nacional no variará para el 2020. Así lo resolvió el Consejo de Administración Legislativa tras la reunión que mantuvo este jueves. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, indicó que la cifra bordea los 67 millones de dólares que serán destinados, entre otros aspectos, a la actualización de los implementos electrónicos. El Consejo de Administración Legislativa aprobó con 7 votos mantener el presupuesto para el 2020. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, al cierre de la sesión del CAL, precisó los detalles. No se incrementa, está el presupuesto de manera, creo que en el tema del gasto corriente, por esos temas que hemos hablado de solicitud de jubilación, hay aproximadamente $300.000, pero en general ha sido un presupuesto basado en la austeridad y entendiendo que la Asamblea también necesita tener su funcionamiento en temas normales como mantenimientos de los diferentes equipos, así que en ese sentido se ha aprobado. Sí, el presupuesto creo que está por los 67 millones, que es lo que se ha propuesto y que se ha venido año a año también proponiendo. Según Litardo, el presupuesto servirá para el mantenimiento de equipos tecnológicos, entre otros aspectos. Respecto de la construcción del proyecto denominado Complejo Legislativo, señaló que analizan la posibilidad de solicitar al Ejecutivo uno de los edificios en manos de Inmobiliar. Este edificio correspondería a las instalaciones donde funcionaba el Ministerio de Finanzas sobre la 10 de agosto. Bueno, ustedes conocen que la gran mayoría de asambleístas que no tienen presidencia o vicepresidencia de comisiones o que están en el CAL tienen una oficina en este edificio legislativo y que la Asamblea alquila 2 edificios posteriores para poder dar herramientas y oficinas de trabajo al resto de asambleístas. Por lo tanto, eso es un gasto económico importante que hace la Asamblea anualmente. Lo que estamos haciendo en este plan de austeridad y este plan de eficiencia administrativa es que con la donación de este edificio, haciendo algunas adecuaciones básicas, se ahorraría rubros importantes para que podamos funcionar de manera eficiente. Tras la resolución, asambleístas como Héctor Muñoz y Cristina Reyes reaccionaron. Y de nuevo, me parece que era impresentable que se pida 30 millones en una época de austeridad. Sí, la austeridad sin duda es un criterio muy importante a la hora de valorar la aprobación del presupuesto. Los recursos públicos tienen que optimizarse, tienen que ser bien invertidos. Entre otros aspectos aprobados por el Consejo de Administración Legislativa está la solicitud de amnistía a favor de David Eduardo Velastegui en el caso conocido como Mascarilla y remitir a la Comisión de Justicia para el análisis, además de calificar el proyecto de ley orgánica de pesca y acuicultura presentado por el presidente de la República, Lenín Moreno. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Este jueves, el Pleno de la Asamblea Nacional reanudó la sesión 492 y con ello el segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Electoral Código de la Democracia. Los legisladores escucharon en Comisión General las propuestas de autoridades de la función electoral y representantes de la sociedad civil. Los primeros aportes previo a retomar el segundo debate de las reformas al Código de la Democracia llegaron por parte de las autoridades electorales. Diana Tamaín, presidenta del Consejo Electoral, planteó un sinceramiento en el límite del gasto electoral. Hablo de mejorar los controles de manejo de los recursos económicos que reciben las organizaciones políticas.
y con ello la necesidad de implementar una unidad especializada de delitos electorales. Para que estas instancias de corte administrativo tengan el andamiaje jurídico y normativo correspondiente. Desde el Tribunal Contencioso Electoral, en tanto, su presidente Arturo Cabrera pidió se estandaricen los plazos para la evacuación de causas y que ello sea considerado en el calendario electoral. La determinación de ese tipo de calendarios electorales en las que se sacrifican todos los tiempos de resolución contenciosa electoral marcan el inicio de los conflictos. El consejero Luis Verde Soto, mediante videoconferencia, por su parte, consideró como prioritario en la reforma la restitución del sistema electoral proporcional, lo que a su vez implicaría restituir las circunscripciones provinciales y cantonales, así como eliminar el voto entre listas y restituir el voto por listas. Tanto el voto incompleto de fracciones de voto como el voto disgregado ponderan y alteran el voto en plancha, lo que distorsiona también la voluntad popular. Mientras que Simón Jaramillo, subdirector de la Corporación Participación Ciudadana, dijo que uno de los aspectos prioritarios a considerar tiene que ver con la eliminación de las circunscripciones. Si recomponemos nuevamente el sistema de distritos y volvemos a las provincias grandes dan más cabida a las minorías y darán eventualmente también más cabida a la representación. Desde ONU Mujeres, en cambio, se observó que la representación de mujeres en elecciones locales sigue siendo limitada, especialmente en el caso de mujeres afrodescendientes e indígenas. El próximo marzo, en marzo de 2020, Ecuador rendirá su nuevo informe al Comité de Expertos y Expertas de la CEDAW. El Ecuador tiene la oportunidad de presentar como un avance en este informe las medidas que puede tomar con la reforma que ahora se está planteando para el Código de la Democracia. El Pleno de la Asamblea asimismo recibió los aportes de Fausto Camacho en representación del Observatorio Ciudadano Electoral. Luego de ello, la sesión fue suspendida. No obstante, estos insumos serán analizados junto con las propuestas que entregarán los legisladores una vez se retome el segundo debate de las reformas electorales. Belkis Sánchez, TVL Noticias. Entrevista. Y precisamente a propósito del detalle de estas propuestas que han sido presentadas en el marco de las reformas al Código de la Democracia, vamos a dialogar en nuestro segmento de entrevistas con Simón Jaramillo. Simón Jaramillo, doctor en Ciencias Jurídicas, asesor legal, subdirector de la Corporación Participación Ciudadana. Bien, estamos ya en compañía del doctor Simón Jaramillo. Bienvenido a TVL Noticias, qué gusto que nos acompañe. Qué gusto igual estar acá. Lo veíamos en un reportaje precedente, usted tuvo la oportunidad de intervenir también en esta jornada en el marco de la Comisión General que se abrió a propósito del segundo debate de las reformas al Código de la Democracia, un tema que quedó pendiente ya desde hace algunos meses atrás y que hoy recobra fuerza. Sí, es un proyecto que lo venimos construyendo desde hace más de 10 años en la experiencia de participación ciudadana en nuestras veedurías de los procesos desde el 2002, sumado a la experiencia que hemos recabado en el tema de publicidad, en el monitoreo de medios que hemos hecho, ¿no? Bueno, es importante que la Asamblea luego de algún tiempo decidió retomar este proyecto y sacarlo con una limitación que es la que exponíamos en el Pleno, que es lo que nos preocupa, que es el tema del tiempo. Tenemos esta famosa veda de reformas electorales, no se las puede procesar sino hasta un año antes. Estamos hablando de que las elecciones tentativamente serían en febrero del 2021, por lo tanto, en febrero próximo, en 4 o 5 meses, se vence ya el plazo. Entonces, obviamente somos conscientes de una limitación de tiempo y eso evita, y es uno de los temas que expusimos, quizá entrar en una reforma amplia, integral, lo que muchos han llamado un nuevo código. Nuestra propuesta ha sido identificar quizá 3 o 4 temas que no ofrezcan mayor complejidad y que podrían por tiempo ser vigentes hasta, digamos, entrar en vigencia hasta enero y que puedan regir para el 21. Y dejar un segundo paquete de reformas más amplias que aspiraríamos entren ya para las seccionales del 2023, pero al menos lograr alguna reforma hasta febrero para tener una elección presidencial en el 2021 con algo mejores condiciones normativas, creo que es la expectativa que tenemos hoy. Estos 4 meses aproximadamente, no cuento febrero como tal, pero estos 4 meses entonces a su juicio no serían suficientes como para poder procesar a profundidad estos temas. Creeríamos que no y por eso la sugerencia al Pleno fue identificar quizá 3 o 4 temas, el tema de las listas, el tema de los
distritos, el tema de la forma de votar, identificar 3 o 4 temas, porque además en febrero tiene que estar publicado en el registro oficial. Entonces, eso todavía tendrá que pasar por conocimiento del Ejecutivo, dar su sanción favorable. La Asamblea no puede veto. tomarse hasta febrero. La Asamblea estimo que piensan evacuar esto hasta finales de año y tomarse el último mes y medio en el tema del veto, de la objeción o la sanción presidencial, y que pueda estar publicado en el registro oficial hasta la primera o segunda semana de febrero. Profundicemos entonces ahora en estas propuestas puntuales de reforma, en lo cual se ha enfatizado a lo largo de esta jornada, porque no solamente fue el criterio expresado desde la Corporación Participación Ciudadana, sino también de las mismas autoridades electorales. Las 3 propuestas que nosotros creemos son indispensables aprobarlas a febrero van encaminadas básicamente a recomponer el sistema de representación, esto es, quienes resultan electos en una votación, y limitar la presencia del Estado candidato. En la primera línea de recomponer el proceso creo que hay 2 normas que tienen que ser cambiadas. Tenemos que volver a los distritos grandes. Creo que los distritos pequeños fueron, me refiero a Pichincha, Manabí, Guayas, provincias de otrora 15, 18, 20 diputados, hoy se las redujo a 3 mini provincias de 4. Eso fue altamente negativo, primero para las minorías. Cuando Pichincha elegía 15, 18 diputados, tú tenías 5 o 6 fuerzas políticas que llegaban a tener una curul. El momento que la provincia ya no elige 15, sino elige solo 3, tendrás 1 o 2 fuerzas representadas. Entonces, dejas a las minorías fuera de la representación. Y estamos hablando de minorías que llegan a tener 15, 20% de votos y quedan fuera de la representación. Pero además generó un efecto nocivo sobre toda la representación de las mujeres. ¿Por qué? Porque cuando tú tenías un Pichincha de 15 diputados y un partido mayoritario sacaba 6. Por la norma de paridad y alternancia eran 3 hombres, 3 mujeres. El momento en el que tienes 3 partidos y cada partido llega con un representante, al ser mayoritariamente los cabezas de lista hombres, obviamente la representación de la mujer se vio absolutamente relegada. Entonces creemos que el achicar las provincias contribuyó negativamente a invisibilizar a las minorías y a hacer más dificultoso el acceso a las mujeres. Y el otro tema es votar por listas, ¿no? Claro, pero en el primer tema que usted señala, esto sonaría bien para las preguntas, para las provincias, perdón, evidentemente que son grandes. ¿Qué pasa con las provincias pequeñas? Es que las provincias pequeñas, estamos hablando de Azuay para arriba, son provincias que por la representación que tienen siguen eligiendo 5, siguen eligiendo 6, habrán provincias que eligen 4, pero en las 3 grandes provincias, el limitar el tamaño de estas 3 grandes provincias alteró. Evidentemente, en una provincia pequeña, que el número de población de electores les da para tener 2 legisladores, ahí no hay solución posible. Pero sí al menos encaminar la solución, al menos en las grandes, en donde sí podemos visibilizar mejor a las minorías y la representación de las mujeres en los cargos de elección pluripersonal, ¿no? En el otro tema que usted señalaba. En el caso de la lista, este es un tema que viene relegando el Congreso desde el año 97, rememorábamos en el Pleno, en la consulta del presidente Alarcón. Se estableció esta forma de que los ciudadanos escogemos los candidatos no por lista completa, sino de una lista u otra. Creo que debemos motivar al ciudadano, al menos en el Congreso Nacional, a que se alinee por tesis e ideologías políticas más que por personas para la representación nacional. Conversábamos ahora con los legisladores. A mí no me preocupa que sigamos votando por nombres para concejales cuando elegíamos consejeros, porque uno en la representación de la ciudad busca el buen ciudadano, uno no se alinea a una corriente ideológica. Yo no quiero necesariamente un alcalde o un consejo de izquierda, de derecha o de centro. Yo quiero buenos ciudadanos que representen a la ciudad. ¿No aplica así para el Parlamento? No. En la Asamblea sí debemos motivar a que la ciudadanía se enfoque hacia corrientes políticas. Entonces, volver a la lista cerrada en donde la ciudadanía vota por una corriente política independientemente de los nombres. Y el tercer tema que habíamos planteado a la luz de la experiencia de los últimos años es limitar la presencia del Estado candidato. Y yo les decía a los legisladores hoy en el Pleno, no tenemos que tener quizá una visión reduccionista de pensar en el Estado candidato y automáticamente se nos viene a la mente el presidente candidato. Este es un tema muy sensible también a nivel local. Competir contra el alcalde en funciones, competir contra el prefecto en funciones es muy duro. La alcaldía, la prefectura, el tener una alcaldía, una prefectura, no necesariamente es garantía de éxito. El alcalde de Ambato acaba de perder la reelección. Marcelo Cabrera la perdió en Cuenca, Augusto Barrera hace unos años en Quito. Hemos tenido alcaldes que han perdido reelecciones, pero sí evidentemente genera desnivel en la competencia. Entonces nuestra postura es que la Constitución establece el principio de la reelección, un principio con el que personalmente estoy de acuerdo con ciertos límites.
Si la comunidad decide reelegir a su alcalde, si el país decide reelegir a su presidente, hay que respetar esa decisión, pero que esa reelección se dé en un ambiente de equidad. Es decir, no generar procesos de reelección marcados en favoritismos originados en la ostentación de un cargo público. El alcalde recorre obras toda la mañana, recorre obras durante el día, de noche sale a hacer campaña, pero de mañana también la ha hecho el momento que está recorriendo obras. Entonces, creemos que hay que dar equidad de condiciones de la competencia y creemos que este fue uno de los elementos de inequidad en los últimos ¿Y para procesos. ello será necesario qué? Porque, por ejemplo, hoy se hizo mucho énfasis en la necesidad de la licencia obligatoria sin sueldo, por ejemplo. Nosotros creemos que el sistema más adecuado es el que tenía la Constitución de Sangolquila del año 98. Es decir, si tú optas por un cargo diferente, renuncias. El alcalde que quiere ser prefecto renuncia. Si optas por el mismo cargo, es una licencia temporal sin sueldo mientras dure la campaña. No tiene sentido hacer una renuncia porque tú eres alcalde en funciones, vas a la reelección, ganas la reelección y retomas a la administración municipal. Si le obligamos a renunciar, generamos un hueco durante 1 o 2 meses que dura la campaña más el proceso de oposición y nuevamente ese alcalde que salió tiene que reinsertarse. Eso puede generar complejidad, por ejemplo, en la administración municipal. Entonces, si voy al mismo cargo, te dan una licencia temporal, acaba la campaña, te reintegras y en el nuevo periodo asumes nuevamente y continúas, ¿no? Entonces hay que darle estabilidad también a las instituciones. Entonces la propuesta concreta es, si vas a un cargo diferente, te separas de la función. Si vas al mismo cargo, te separas temporalmente y compites en igualdad de condiciones y vuelves a la función si es que esa fue la voluntad popular. La necesidad asimismo de implementar estos foros de debate. El tema de los famosos debates es que los debates pasan por la voluntad del candidato. Y el debate básicamente está atado a la estrategia electoral del candidato. Hay una vieja regla electoral que parece que se cayó en la última elección, de que el candidato que está ganando no debate. Digo se cayó porque la usó el alcalde Cabrera en Cuenca, la usó Paco Moncayo acá, que de lo que se conoce punteó las encuestas durante mucho tiempo, optó por seguir esta vieja regla del candidato ganador no debate y perdieron. Entonces, aparentemente hoy ya no es tan efectivo políticamente el debatir, pero independientemente creemos que el debate no debe ser una herramienta del diseño de la campaña, sino debe ser el derecho del ciudadano. Es decir, quien opta por una reelección tiene que estar en capacidad de presentarse ante el elector y de confrontar con sus adversarios. De ahí entonces que este tema podría y debería ser regulado a través de la norma. Sí, tiene que ser vinculante y no podría prosperar una inscripción de un candidato que se niegue a participar en estos eventos. El diseño logístico tiene que ser un diseño conjunto, tiene que tener el aval de la autoridad electoral, tiene que tener la base legal, habrá que hacer convenios con los medios de comunicación, con la academia, en fin, para que esto se lo pase, pero hay que darle al ciudadano el derecho de que pueda ver qué opina su candidato y qué opina cada uno de ellos sobre los diferentes temas locales y por supuesto los nacionales. Acá en el Ecuador se suele seguir con bastante interés en ciertos sectores, por ejemplo, los debates temáticos que se hacen en otros países. Recuerdo la última elección en los Estados Unidos, los debates entre el presidente Trump y la candidata Clinton, y era el debate de economía, en el siguiente programa el debate. Y recuerdo que generaban cierto interés. Entonces, debemos motivar justamente ese interés y establecer como vinculante, es decir, obligatorio, la necesidad de que el candidato se presente a confrontar sus tesis. Ahora bien, doctor, entre otros temas que diríamos de alguna manera también han motivado que se retome este segundo debate de las reformas del Código de la Democracia, tiene que ver con esta preocupación que ha surgido en torno a la necesidad de transparentar el financiamiento de las campañas electorales. Sobre eso también hay propuestas y entiendo sería uno de los temas que evidentemente pasarían como parte de la reforma. A ver, ahí hay dos propuestas concretas. La una, tenemos que sincerar el monto de gasto electoral. Algunos de los expositores lo hizo. La misma presidenta del Consejo Nacional una campaña te cuesta 100 y yo puedo gastar solo 4, es una motivación a hacer actos indebidos esta necesidad de financiar una campaña porque los montos que hoy se cuentan no son suficientes para... Y adicionalmente tenemos ya normativas sobre origen de fondos, es decir, quién puede financiar y quién puede no. Habría que redibujar bien el diseño de quién puede financiar y quién no, pero adicional a eso hay que darle al Consejo Electoral esa capacidad de entrar en los gastos de campaña. Cuando concluye la campaña, los candidatos presentan sus reportes de gasto y básicamente de lo que conocemos
el único elemento de juzgamiento de gastos que tiene el organismo electoral es ese reporte. Ese reporte, pensemos en un candidato que hizo cosas indebidas en tema de financiamiento. Obviamente los gastos indebidos no los va a reportar, entonces los gastos que el candidato los va a presentar van a ser los legítimos, los lícitos, los que están dentro del monto. Por ahí no vamos a sancionar nunca. El Consejo Electoral tiene que tener una capacidad de estilo algo similar a lo que sucede en el tema tributario, por ejemplo. El tribunal tiene que tener la capacidad de ir a los libros, de ir a las facturas. A ver, usted hizo un mitin acá, usted hizo un proyecto acá. ¿Quién le financió? Muéstreme las facturas de esas pancartas, muéstreme las facturas de la movilización. Es decir, tener esa capacidad de no limitarse únicamente a lo que yo declaro. Yo declaro mis impuestos al SRI, por ejemplo. El SRI recibe mi declaración de impuestos, pero el SRI tiene la potestad y lo hace aleatoriamente. Yo recuerdo que alguna vez el SRI me pidió facturas del año 2013, son 7 años lo que se debe guardar. Me pidió facturas del año 2013. Ellos hacen revisiones aleatorias. En casos puntuales de ciudadanos, en donde se meten, además de lo que tú le presentaste, entran a tus gastos, entran a tus facturas. Entonces, ese mecanismo de revisión debería tener el Consejo Electoral para indagar lo que los candidatos no muestran o no presentan. Los candidatos y los partidos honestos que los hay presentarán las cosas en orden y de manera legal, pero si algún candidato tiene recursos electorales por fuera de lo que manda la ley, esos con toda seguridad no se verán reflejados. Entonces el Consejo Electoral dice, esto me presentaron y esto juzgué. Claro, porque al no ir más allá de lo que le presentan, evidentemente se va a escapar cualquier ilícito. Como complemento de este tema, doctor, inclusive la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamainda, hablaba, por ejemplo, de la posibilidad de implementar una unidad especializada de delitos electorales, sobre lo cual también manifestó se estaría trabajando en conjunto, en coordinación con la misma Fiscalía General del Estado. Es lo que le estoy mencionando justamente. Es decir, cuando hablo de autoridad electoral no me refiero necesariamente al Consejo Electoral. Tiene que haber alguna autoridad electoral, sea electoral o de carácter jurisdiccional, que tenga esa capacidad de entrarse en los libros de los partidos, en los manejos de los partidos, en los eventos de los partidos y hacer una indagación mucho más profunda que la que se presenta en los reportes de gastos de campaña. Sobre el método de asignación de escaños, doctor, sobre esto también, y con esto quisiera concluir. A ver, nosotros creemos que el mayor elemento de distorsión que tenemos es el tema de votar por nombres y las provincias chicas. Cuando tú tienes provincias de 2 o 3 diputados, no hay forma de que se reparta mejor la representación. Por más que pongas el método más pro minorías que sea, si mantienes distritos pequeñitos de 3, no habrá forma de que las minorías se representen. Por tanto, para nosotros, más importante que el método es volver a los distritos grandes. En el tema del método es una discusión conceptual. Es decir, hay métodos pro mayorías, Hont es el más visible, y hay métodos pro minorías. Los métodos pro mayorías tienen una ventaja, y es que le dan al alcalde, le dan al presidente mayor representación en la asamblea y en el consejo. La fórmula de Hont te ayuda a que tú ganes la alcaldía y tengas más concejales, pero invisibiliza a las minorías. Los métodos pro minorías, en cambio, dan mayor representación a las minorías, hacen que más partidos vayan al Consejo Municipal o a la Asamblea Nacional, pero generan un problema de gobernabilidad porque hacen más difícil que el alcalde o que el presidente tenga más diputados. Esa es una definición que hay que tomarla. ¿Privilegiamos la gobernabilidad o privilegiamos a las minorías? Cualquiera de las dos definiciones es válida, pero es la definición que tenemos que tomar. Sin embargo, con distritos grandes tendremos una mejor representación. Sobre eso, ¿cuál podría ser la postura en este caso de la Corporación Participación Ciudadana? Somos abiertos, digamos, estamos en la línea de revisar el tema de Hont. Es decir, creemos que hay que buscar un método que sea algo más equitativo, a riesgo de generar algún problema de gobernabilidad, darle mayor visibilidad a las minorías. Entonces, el rato que le forzamos a la gente a votar en listas completas, tenemos provincias grandes y tenemos un método más equitativo, vamos a tener más factores representados en la asamblea, vamos a tener un mayor acceso de la representación femenina. ¿Y por qué hablamos de la representación femenina? Porque las cabezas de lista siguen estando en manos de los candidatos hombres y por tanto eso disminuye la representación. Y con eso tenemos evidentemente una menor representación, sabiendo que esto llevará a que los alcaldes y los presidentes tengan que gestar alianzas, tengan que gestar acuerdos, porque al suprimirse el método de Hont, ineludiblemente van a tener menos diputados de los que tuvieron o van a tener menos concejales que los que hubiesen tenido con Hont. Bien, sobre este y otros temas todavía nada está dicho.
restará que se retome este segundo debate y que las definiciones justamente se adopten en el Pleno de la Asamblea Nacional a vísperas de lo que sería ya la votación. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes. Ha sido la presencia del doctor Simón Jaramillo de la Corporación Participación Ciudadana a propósito del debate, el segundo debate de las reformas a la Ley Electoral Código de la Democracia. Y en más noticias, amigos, el artículo relacionado con la despenalización del aborto en casos de violación contemplado en el Código Orgánico Integral Penal en el trámite de estas reformas será votado de manera independiente. Así lo dijo la presidenta de la Comisión de Justicia, Jimena Peña, en el marco de la rueda de prensa que brindó acompañada de organizaciones sociales sobre su postura respecto al aborto no punible. El artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal trata sobre el aborto. Este artículo es uno de los cuales se plantea una reforma para que en casos de violación, incesto e inseminación no consentida, el aborto no sea punible. La presidenta de la Comisión de Justicia, mesa encargada de tramitar las reformas, se manifiesta a favor de esta propuesta y dijo que debido a lo relevante del tema, este artículo será votado de manera independiente a los demás. Esta votación sería aparte, nosotros esperamos votar el artículo 150 de manera independiente. Además, comentó que es necesario crear consensos y que los legisladores voten por esta propuesta, que garantiza los derechos de las mujeres. De parte de su bancada, la mayoría de asambleístas votarán a favor de esta reforma. Hemos dialogado ya con nuestra bancada y nuestra bancada, al igual que algunas bancadas que han tenido su pronunciamiento, votará de acuerdo a su conciencia. Sin embargo, de acuerdo a lo que hemos conversado, tendríamos la mayoría de nuestros legisladores apoyando la reforma al artículo 150. Esto lo dijo en el marco de la rueda de prensa brindada por organizaciones sociales y gremios, que felicitan al Parlamento que debatan este tema de gran relevancia nacional. Ya basta a esta vergüenza de país que sigue criminalizando a las mujeres violadas y a las niñas violadas, ofreciéndoles la cárcel, ofreciéndoles la judicialización, porque eso es lo que tenemos actualmente en el Código Penal en el caso de mujeres violadas que se hayan quedado embarazadas y que decidan abortar el producto de la violación, que es el producto de un crimen. Más de 50 organizaciones nacionales e internacionales apoyan al país para que sea ley el aborto no punible en casos de violación. Sibel Martínez, del Consejo de Protección de Derechos, hizo un llamado para que los integrantes de la Comisión Ocasional de Niños, Niñas y Adolescentes voten por este artículo. Queremos pedirles que concurran por nuestras niñas, ¿sí? Que las protejan, que vayan en su auxilio, que les devuelvan dignidad. En Ecuador, en los últimos 3 años, 13.969 mujeres fueron violadas. Más de 20.000 niñas menores de 14 años parieron en Ecuador entre 2008 y 2018, producto de un abuso sexual. Así lo expuso la Fundación Desafío. Es por esta razón que algunos legisladores y representantes de la sociedad civil hacen un llamado a que se despenalice el aborto en casos de violación. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. El Grupo Parlamentario de Desarrollo Fronterizo continúa con el análisis del cumplimiento de la Ley de Desarrollo Fronterizo. En esta ocasión recibió al ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, quien informó sobre el trabajo de su cartera de Estado en la zona de frontera. En esta sesión también estuvieron presentes representantes de comunidades y autoridades locales. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, expuso las acciones emprendidas por su cartera de Estado para mantener, dijo, la seguridad en la zona fronteriza. Anunció que en los próximos meses se realizará una compra de equipos para la zona, por ejemplo, de radares para lanchas. En un mes, máximo noviembre, estamos comprando radares para las lanchas. 12 lanchas están compradas y van a llegar para reforzar el patrullaje en Matajes, Sucumbíos y todas las líneas de frontera de carácter fluvial. Estamos comprando helicópteros, estamos realizando compras de un buque multipropósito para garantizar el abastecimiento a Galápagos. Sin embargo, el debate se centró en un informe desfavorable del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sobre la construcción de una vía del Pailón La Guaña-San Marcos. Tanto legisladores como representantes de las comunidades de la zona expresaron cómo les perjudica esta decisión. La mayoría de las comunidades no tienen vías de acceso y tienen que caminar de 4 o 5 horas hasta 2 días de camino para salir desde su comunidad
hasta la cabecera parroquial. Esta carretera ya está construida y lo que necesitamos es llegar hacia el Pailón, La Guaña, que son 3 kilómetros, y de La Guaña a San Marcos son 7 kilómetros. De su parte, Jarrín precisó que la decisión responde precisamente para precautelar la seguridad de las poblaciones de frontera. Sin embargo, se comprometió a conformar una mesa de trabajo con autoridades del Carchi. Estamos en la línea política internacional, en la línea de frontera. Se cruza el río y estamos en otro país. Eso es un problema de seguridad nacional. Porque mientras más vías, mientras más facilidades, más se integran con las amenazas que se tienen a la seguridad nacional. Los legisladores continuarán recibiendo a las autoridades con el fin de seguir revisando el cumplimiento de la ley con miras a la construcción de un proyecto de reformas. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El prefecto de Carchi, Guillermo Herrera, precisó que tras el anuncio del posible fraccionamiento de las FARC para retornar al conflicto armado, de momento no ha ocasionado estragos en la frontera norte. Sin embargo, dijo, la decisión traería impactos negativos en la zona, por lo que desde ya piden mayor presencia del Estado. Por otra parte, Herrera criticó la política migratoria establecida por el gobierno nacional, pues asegura que la situación de los venezolanos en la frontera norte es crítica. Dijo que incluso tienen información de 2 personas fallecidas en su intento de cruzar la frontera, así como también reveló que se investigan casos de coyoterismo tras la exigencia de visas humanitarias para venezolanos. La política migratoria del señor presidente Lenín Moreno ha ido de tumbo en tumbo. Primero anuncian el establecimiento de una visa y lo echa abajo con buen criterio el defensor del pueblo. Ahora, una visa humanitaria sin tomar en cuenta lo que va a pasar en el puente, en la zona fronteriza. ¿Qué es lo que está pasando con Ipiales? Miles de ciudadanos que no pueden ingresar, que lo están haciendo por trocha. Incluso tenemos la información de 2 fallecidos ya intentando pasar el río para llegar a Ecuador. Ha excedido la expectativa de la infraestructura para que ellos ingresen, tanto de Colombia como de Ecuador. Los hemos victimizado nuevamente porque ellos tienen que pagar dinero para que alguien les guíe e ir por los pasos ilegales. Es decir, esto está sucediendo. Ahora, amigos, es tiempo de la interpretación al quichua con nuestro compañero César Guanolima. Miga chihuay chiga yukuna yukunchiña mika ipikasna kay chishi kikinkunapa guasima kicha shimipi willaykunawan chayamukunchik Mashibelki Sánchez alli chishi willaykunawan kay pikallarinchik. Resolución cal presupuesto. Mamayakta tananakuy ukuyma pimi kunampuncha ima kashuhatun rimanakuy tacharirka kuna kaypimi imashina llakayshamuk ishkay waranga ishkay chunga wata imapi kashna llankanapaq musurishka kullkimanta rimanakurka kuna paykuna kaninmi ñukunchik kashna kay watapi llankana imapaka sukta chunga kanchis $1 kullkikuna imatami musunchi nin shinallatik kaypimi tawka kashna imashina ruraykuna paktanata rikushkanchik shinallatik antakuna imatami mushuyachinapaq mashkakunchi nishpami mamallakta tantanakuyta pushak César Litardo apugimaka willachirka. Observaciones Código Democracia shinallatik kunan punlla mika mamallakta tantanakuy ukupi tukuy apukuna shuhatun rimanakuy tacharirka kuna kaypimi kay ley electoral nakashpaka Código de la Democracia shuti kamachi mushuyachinamanta rimanakurka kuna shinapash kallaripi kashna kay punlla imaka tawka tantanakuykunamanta llaqtayokunamanta yachaq runakunami paykuna imashina kashna kamachipi yuyaykuna churanata riksichirka chayachirka kunapash. Pronunciamiento, despenalización, aborto, shinallatik kashna kay Código Integral Penal hatun kamachi mushuyachina imapimi kashna hatun yuyaykuna imaka chimpapurashpa katikunri kay kutin imaka kashna warmikuna imata kashna paykunapa kikin kawsaypi llakichishpa kakpi chichu sakirishka ima kakpika wawakunata imashina ruranamantami kaypika rimanakushpa katikunkuna shinallatik kaymanta rimashpa kay justicia mingarishka tapusha Jimena Peña warmi apugimaka nirkami ñukunchik kashna kay yuyaykuna imataka tukuy apukunawan kashna chikampimi kashna shitanapaq yuyarikunchik nishpami willachirka kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua.
Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Más información, amigos. Les contamos que el gobierno presentó el Diálogo Nacional por la Seguridad Social. Este evento se desarrolló con la presencia de la Unión de Organizaciones Indígenas de Cotopaxi, residentes en Quito, y el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo. Durante el programa, el presidente de la República ofreció la entrega de nuevos créditos para vivienda. La presentación del nuevo Diálogo Nacional denominado por la Seguridad Social se desarrolló en la Hacienda Santa Catalina, ubicada en la parroquia de Cutuglagua del Cantón Mejía, provincia de Pichincha. En el lugar se instaló una enorme carpa con una tarima y artistas que animaban a los asistentes, en su mayoría pertenecientes a la Unión de Organizaciones Indígenas del Cotopaxi, residentes en Quito, UNORIC. Paul Granda, presidente del directorio del IES, reveló que en este año el Seguro Social alcanzó excedentes y que serán destinados a la entrega de créditos, para que la gente pueda acceder a un crédito hipotecario y tener su casa propia. Mientras que Orlando Tipán, presidente de la UNORIC, indicó que desde 1998, año de creación de la comunidad, les ofrecieron 35,000 viviendas. Que luego, por el terremoto del mes de abril del 2016, ya no se pudo avanzar por la emergencia del momento, señor presidente. En la misma línea de ofrecimientos, el presidente de la República, Lenín Moreno, recordó varios de sus programas de gobierno, como Impulso Joven, Plan Toda una Vida y Casa para Todos. Porque el pobre tiene derecho a tener ese recurso para que sea la base sobre la cual asiente su futuro económico. Pero el presidente de la República, Lenín Moreno, aprovechó este momento para también referirse a la política nacional. Lo hizo en estos términos. Miren, a mí la política me vale. Ustedes saben perfectamente que yo nunca quise aceptar la candidatura ni a la vicepresidencia, peor a la presidencia. Nunca quise. El presidente anterior, con muchas falsedades, mintiéndome acerca de la economía del país, fue a convencerme a Ginebra, donde yo estaba delegado de Naciones Unidas. Y dijo estar en contra de la reelección indefinida. Y cuando te corresponde estar acá, también el momento en que te toque irte con dignidad. Irte con dignidad. No estás pensando que te reelijan indefinidamente para siempre. ¿Qué somos, reyes? ¿Qué somos, emperadores? El diálogo nacional contó con la presencia de varios ministros de Estado, así como del presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Las reformas en materia tributaria llegarán a la Asamblea Nacional hasta finales de octubre, según indicó el presidente de la legislatura, César Litardo. Estas declaraciones las dio en el marco de su visita a la ciudad de Riobamba con motivo del Día de la República. Fue una jornada de trabajo marcada por los anuncios. Este 11 de septiembre, durante su visita a la ciudad de Riobamba por el Día de la República, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, sostuvo que las reformas al Código de la Democracia estarán listas hasta noviembre de este año. Y hay que trabajar en varios ejes, mi querido alcalde, en temas de legislación. Este anuncio lo realizó durante una reunión con el alcalde de la ciudad de Riobamba, Napoleón Cadena, en donde Litardo fue nombrado huésped ilustre de la ciudad. Posteriormente, Litardo participó del desfile cívico, culminó en la Plaza General Barriga de la ciudad de Riobamba. Durante un diálogo con los medios de comunicación de la localidad, el titular del Parlamento señaló que en los 2 próximos meses, el Ejecutivo enviará el proyecto de reformas en materia tributaria. Entiendo que en los próximos días la Asamblea Nacional va a recibir por parte del Ejecutivo varias iniciativas. La verdad no es sencillo, el país tiene, entiendo, un déficit que cubrir en 2 años de aproximadamente 2.000 millones de dólares, se han hecho ajustes, se ha reducido el tamaño del Estado, la Asamblea Nacional hace sus aportes también. Según Litardo, el texto tendrá el carácter de urgente en materia económica, por lo que la Asamblea Nacional tendrá 30 días para debatirlo. Entenderemos de que no sé si el IVA o no sea una opción del Ejecutivo,
Esa es una herramienta netamente del presidente. Siguiendo las actividades legislativas, Litardo participó de la sesión solemne en donde se recordaron los 189 años desde la suscripción de la primera Constitución en la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado. Al cierre, Litardo participó de un diálogo con los policías de la Unidad de Formación Subzona 6 de Chimborazo. El anuncio se concentró en la aprobación del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal previsto para el próximo 18 de septiembre. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Asamblea Nacional y las entidades asociativas de los gobiernos autónomos descentralizados, CONGOPE, AME y CONAGOPARE, suscribieron un convenio interinstitucional con el objetivo de implementar buenas prácticas en la construcción de la legislación. En esta cita se abordaron varias de las necesidades de los GAT. Establecer mecanismos de coordinación, cooperación y acompañamiento para la implementación de buenas prácticas en la construcción de la legislación que tengan implicaciones con asuntos de las localidades es el objetivo principal del convenio interinstitucional suscrito entre la Asamblea Nacional y las entidades asociativas de los gobiernos autónomos descentralizados del Ecuador. En el acto, la titular del Grupo Parlamentario Fronterizo, Silvia Salgado, destacó la importancia del trabajo conjunto, pues permitirá, dijo, conocer las necesidades que presenta el cordón fronterizo y, a su vez, ajustes a cuerpos legales. Necesitamos gobiernos articulados en todos los niveles, activados, con corresponsabilidad, pero empecemos construyendo juntos las leyes. Desde el CONGOPE y AME, sus representantes expusieron las necesidades que no han sido cubiertas, tal es el caso de la asignación de recursos. Desde el 2016 para acá, señor presidente, seguimos insistiendo que se aplique la tarifa cero para los gobiernos autónomos, porque eso nos quita liquidez. Estamos conscientes que el gobierno no tiene los 200 millones que adeuda a los gobiernos autónomos. Por lo tanto, nosotros debemos hacer una propuesta de cómo podríamos cristalizar para que este IVA se retorne. El presidente de la Asamblea, César Litardo, se comprometió a impulsar normativas que permitirán garantizar los derechos de los gobiernos autónomos provinciales, cantonales y parroquiales del país. Adelantó los aspectos que deberán ser discutidos. Hay que hacer reformas al COTAD, hay que también encontrar un camino para buscar soluciones en temas de límites en algunos territorios que también están pendientes. Hay que trabajar, por ejemplo, en procesos más eficientes, más rápidos, pero que también tengan un nivel de control importante en temas de contratación pública. El convenio suscrito por las partes permitirá coordinar acciones y mecanismos de cooperación eficaces y oportunos dentro del marco de sus competencias, intercambiar información para facilitar la cooperación mutua interinstitucional, además de la implementación de proyectos de capacitación e información en temas de construcción normativa. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y con 10 votos afirmativos, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Empresas Públicas. Los cambios aprobados tienen relación con la contratación de auditorías externas para evaluar los estados financieros de las compañías. El proyecto de ley reformatorio a la Ley de Empresas Públicas modifica el artículo 47, que tiene que ver con control y auditoría. Así lo explica el presidente de la mesa, Esteban Albornoz. ¿Qué planteamos? Que la Contraloría bien califique a las empresas que puedan hacer esas auditorías. Tengo una lista y en función de eso ya la responsable de tener los estados financieros de la empresa pública pueda seleccionar entre ese grupo de empresas calificadas por la Contraloría aquellas que realicen oportunamente las auditorías. El asambleísta Guillermo Celi aclara que estas compañías externas deben estar debidamente acreditadas y registradas en Contraloría, aplicando los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación Pública. Para que las compañías públicas, las empresas públicas, en el término de 45 días inmediatamente contraten estas auditoras que permitan tener los balances auditados en todas las 23 empresas públicas del país. Sobre el proceso de construcción del informe para segundo debate de este proyecto, comentó el legislador Esteban Albornoz. Él indicó que se trabajó en conjunto con los directivos de empresas públicas para resolver sus necesidades. Vinieron obviamente los representantes de las empresas públicas, vino también el presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas en varias ocasiones, vino un representante de la Contraloría General del Estado y donde se logró evidenciar que muchas empresas no tienen estados financieros.
Además, esta mesa legislativa aprobó una propuesta del asambleísta Guillermo Celi, que sugiere al Ejecutivo incorporar en la Ley de Fomento Productivo 2 un incentivo tributario en el tema de electromovilidad. Para incentivar en el Ecuador la compra de vehículos eléctricos, pero también que exista mucha oferta en el mercado. Esa es la única forma de mejorar el ambiente en nuestras ciudades. Es terrible la contaminación ambiental y ese es un mecanismo claro dentro del marco de ir construyendo un país mucho más autosustentable. El proyecto de ley reformatorio aprobado por la Comisión de Desarrollo Económico deberá ser puesto a consideración del Pleno para su debate y aprobación. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea recibió a Luis Tamayo, gerente de Banecuador, quien expuso los argumentos de la institución respecto de la denuncia sobre supuestas retenciones de las liquidaciones a extrabajadores del extinto Banco de Fomento. La comisión aprobó la conformación de una mesa técnica de trabajo con representantes de la Contraloría, Banecuador, extrabajadores del Banco de Fomento y miembros de la comisión para que se resuelva esta problemática. El Comité de Empresas Únicos del Banco Nacional de Fomento presentó una denuncia a Banecuador por presuntas retenciones indebidas de dineros de sus liquidaciones. El gerente de esta institución, Luis Tamayo, explicó los argumentos del banco sobre este tema. Que la estructura del contrato colectivo haya sido reformado en su momento. Y no solamente eso, observa que el directorio en su momento del Banco Nacional de Fomento no actuó irrespetando lo establecido en la ley e irrespetando lo establecido por el Procurador General del Estado, donde el Procurador General del Estado ya establecía que la liquidación de esos beneficios era a valor de salario mínimo vital y no remuneración mensual unificada. Además mencionó que Banecuador está trabajando para dar solución a los extrabajadores que han sido afectados por el extinto Banco de Fomento. 1. Que actuó mal el directorio. 2. Que debe inmediatamente reliquidar esas obligaciones, y reliquidar significaba que ellos tienen el derecho, pero liquidaron mal y se entregaron mal los recursos públicos, producto de aquello, en lugar de ellos tener que percibir algún tipo de remuneración, verificar si es que ellos tienen que devolver. Para dar mayor celeridad a este tema y solventar el problema con los extrabajadores, la Comisión de Fiscalización aprobó crear una mesa técnica de trabajo, integrada por la Contraloría, Banecuador, los representantes de los extrabajadores del Banco de Fomento y miembros de la comisión. Esta comisión tenemos que hacer todo el esfuerzo posible para que estas situaciones se esclarezcan y que obviamente castigar de manera ejemplar este tipo de actos de corrupción. Finalmente, la mesa legislativa conoció y aprobó el informe de la subcomisión encargada de indagar las denuncias de cobros indebidos para el pago de contratos en empresas petroleras de las provincias de Orellana y Sucumbíos. Además, aprobaron fiscalizar el proceso de reconstrucción por el terremoto en Manabí y Esmeraldas. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Transparentar la agenda pública entre autoridades del sector público y lobistas, es decir, las personas naturales o jurídicas, ecuatorianas o extranjeras que promueven, defienden o representan cualquier interés particular para influir en las decisiones que en ejercicio de sus funciones deben adoptar las autoridades o servidores públicos del Estado, es el principal objetivo del proyecto de ley presentado por la asambleísta por el Movimiento Suma, Gabriela Larreategui. Esta norma prevé un marco de acción basado en la transparencia entre autoridades y lobistas y consta de una clara determinación de las actividades que están sujetas a regulación y las que no regula esta norma, así como un registro de lobistas y gestores de interés particular. La legisladora Larreategui recalcó que esta ley evitaría delitos y permitiría la profesionalización de esta actividad como una gestión legítima y de asesoramiento profesional. Esta ley lo que busca es justamente transparentar las relaciones, las reuniones, todos los acercamientos que tienen los lobistas y los gestores de interés particular con las autoridades de las diferentes instancias públicas. La idea es que se haga un registro de las reuniones que solicitan los lobistas y que les son atendidas favorablemente por las autoridades. Esto con el fin de evitar la corrupción. La idea, todo lo que venga en transparencia, ustedes saben que en la lucha contra la corrupción lo más importante de todo es la transparencia. El mundo va hacia la transparencia, necesitamos que todos los ciudadanos sepan todo lo que pasa en el gobierno y este es un esfuerzo más.
Como parte del seguimiento a la situación de los trabajadores de Abacá de la empresa Furukawa, el Grupo Parlamentario de los Derechos Humanos recibió a 2 comisionados de la Mesa de Derechos Colectivos para que expliquen lo evidenciado tras la visita en territorio sobre este tema. El grupo además continúa con el seguimiento a la crisis carcelaria en el país. Esclavitud moderna. Así lo calificó el legislador José Chalá la situación que al momento enfrentan cientos de familias que viven y trabajan en campamentos de la empresa Furukawa Plantaciones del Ecuador. En una visita in situ encontraron varias irregularidades. Este tema fue expuesto ante el Grupo Parlamentario por los Derechos Humanos. Me transporté al siglo XVI y viendo esos campamentos, que no eran otras cosas más que barracas, en donde estaban y permanecen en condición de esclavizadas las personas, ni siquiera tienen contratos para decir que están contratadas, sino más bien esto es un sistema de concertaje. En la visita se constató además que muchos de los campamentos están bajo resguardo, impidiendo conocer la verdadera situación de las familias. Así lo contó el legislador Carlos Viteri. No habían condiciones para ir a visitar allí, porque la gente supuestamente estaba armada, estaban drogados y no podían responder por nuestra seguridad. Habían preparado un campamento, que es el campamento que ellos siempre muestran a gente externa, donde que tienen todo bien pintadito, todo bien arregladito. En otro tema, el Grupo Parlamentario por los Derechos Humanos también recibió a la legisladora Marcela Holguín a fin de dar seguimiento a la crisis carcelaria del país. Indicó cómo hasta el momento, luego de la declaratoria del estado de emergencia, no hay cambios. Cuestionó los recursos. Nosotros pedimos que se nos diga cómo fue detalladamente asignada el tema de los recursos, que se dice son 20 millones, hay otros que dicen que es más, cómo han sido designados estos recursos y asignados y para qué han servido. Pero todavía estamos esperando respuestas, vamos a hacer las insistencias que sean necesarias para obtener las respuestas lo más pronto posible. Finalmente, el Grupo Parlamentario conoció el contenido del proyecto de ley de la juventud de iniciativa del legislador Ronnie Aliaga. La iniciativa plantea garantizar el ejercicio de los derechos y obligaciones de los jóvenes, así como mayor énfasis en políticas públicas para este sector. Mariela Logroño, TVL Noticias. Willaykunawan mashikuna ñukunchik kashna kay chishikikipa wasiman chayamukunchik ashtawan riksishpa katishun acuerdo seguridad social mamayakta tandanaku itapucha César Litardo apugima mikunampuncha ima kakashna kay Cotopaxi markamanta Quito llaktapi kawsak ayllukunawan shu hatun rimanaku itacharirkakuna kaypimi kay seguridad social imashina ñawpakman katinamanta kaypi yuyaypaktarishpa rimanakurkakuna shinallatik nirkami kashna kay hatun yanapaykuna imapika kay kullkikuna imatami mañachinapa kallaririnchi ninmi kashna llaktakunapi wasikuna imata ruranapaq. Anuncios presidente asamblea shinallati kashna mamayakta tananaku itapushak César Litardo apugimami kay shamukpunchakuna imami kashna kay manukulki chaytamininchik sistema tributario chaykuna imata ashtawan mushugyachinapa kamachikuna imata rimanakushpa katishun shinallati kaypimi ashtawan kashna kay llaktapi imashina llankaykuna paktashkata kaypika achigyachishpa rikunga nishpami Riobamba llakta imapi llankakushpa willachirka. Convenio con GOPE, shinallati kay mamayakta tandanaku itapushak, tukuy kashna markakuna, kitikuna, kashinallati kitijikuna imapi kashna llankaykuna tapushak runakunawanmi shuk hatun rimanaku itacharirkakuna, shinallati kay llakta llankakuna pura kashna kay hatun llankayta ñawpanman apanapak shukilka imata yuyaypaktarirkakuna kaypimi imashinalla kay hatun tandanakuykunawan kamachikunata pakta rurankapak shinallatik imalla yuyaykuna mususkakuna imata riksinkapak llankay kallarinapakmi arinishpa sakirirkakuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Y en otro orden de la información les contamos que en el hall del Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional se inauguró esta semana la muestra pictórica Inocencia, Forma y Color. La naturaleza, los animales son los principales protagonistas de las obras. Ariana Casar, la artista de apenas 9 años, oriunda de la provincia de Napo, deleitó a los presentes con su talento. Ariana Isabela Casar Rivadeneira nació en noviembre de 2009 en la ciudad de Tena, provincia de Napo. Según cuenta su abuela, su amor por el arte afloró cuando ella apenas tenía 3 años.
Cuando yo tomé una hoja de papel y le di algo para que pinte, para que se mantenga ocupada. Entonces ahí yo ya me di cuenta desde la primera vez que tenía algún talento, porque hizo perfecto el trabajo. Hoy, a sus 9 años, Ariana ya cuenta con una muestra de 70 cuadros en técnicas como la acuarela, acrílico, lápices de colores y óleo. Nos confesó que su temática favorita es la naturaleza y que todas sus obras son producto de su imaginación. Me gusta pintar porque siento que mi imaginación se pone en el lienzo. Mi imaginación solo me dice que lo haga y lo hago. Inocencia, forma y color es el nombre de la exposición pictográfica que al momento se exhibe en el hall del Salón José Mejía Lequerica. Es la quinta obra que Ariana empezó en una de las salas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Que con una creatividad asombrosa hace brotar cual manantial la estructura del espacio poético de pinturas que se presentan cargadas de interpretaciones rebosadas de imágenes y nervio expresivo. Sus obras y su corta edad pero relevante trayectoria merecieron las felicitaciones de las máximas autoridades de la Asamblea Nacional, quienes reconocieron su talento y auguraron éxitos para su futuro. La Oficina Comercial de Taiwán, en julio de 2017, la selecciona en el Concurso Mundial de Arte Infantil, lo que constituye un primer peldaño de su arte a nivel internacional. En esa travesía mágica de colores y sueños, Ariana viaja por el mundo llevando su arte y mostrando que los colores son tan reales como el verde de la Amazonía. Que Dios te bendiga, mi querida Ariana, que sigas hacia adelante y que cuando desees que te apoyemos en cualquier iniciativa, cuente con nosotros para poder hacerlo. Ariana entregó una de sus obras al presidente de la Asamblea Nacional. Su cuadro permanecerá en las instalaciones del Palacio Legislativo, en reconocimiento a su arte y a la inocencia de los niños. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y hasta aquí esta emisión de Noticias, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Tengan ustedes una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.